Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Qué gozo y placer el poderles ver y saludar por este medio. La verdad, estos días han sido complicados para muchos de nosotros. Algunas personas pues han partido a la presencia del Señor. Otros están enfermos, siguen con esta situación del COVID, pero sin duda Dios está trabajando en medio de nuestras vidas, consolando y conformando nuestros corazones a su imagen. El año pasado, precisamente a mediados de los 6 meses que teníamos ya en pandemia, me tocó compartir un tema llamado Preparándonos para el Gran Día. Y no estaba hablando en este tema de la venida de Cristo, sino que yo hablaba de este tema preparándonos para ese día cuando estuviéramos ya reunidos como iglesia después de esta pandemia. Todavía no se ha dado esa parte en ese sentido. No sabemos cuánto tiempo, pero sabe, en este tema yo hablaba de tres grupos que se vieron afectados precisamente de la pandemia. Déjenme mencionarles el primero. El primero eran los que confiaban en sí mismos sin tomar en cuenta a Dios. Planearon su futuro, hicieron tantos proyectos pensando que sus negocios serían florecientes y llevaban una vida sin tomar en cuenta a Dios. Bueno, este grupo se vio sumamente afectado. El segundo grupo, los seguidores que dicen estar en Cristo, entre comillas, vamos a decirlo, pero que no tienen un compromiso real. Estas son personas que asisten a la congregación como algo rutinario, no hay compromiso, no hay una relación sincera ni práctica con Dios, viven manejando su tiempo, condicionando a Dios y dándole lo que ellos consideran que Él merece. Este grupo definitivamente se vio afectado, no tenían raíces profundas en la palabra de Dios. Mire, es más, en este grupo encuentran muchos matrimonios, los cuales salió a la luz lo que verdaderamente los guiaba. Aumentó la violencia, los divorcios y sus bases eran fundamentadas en el emocionalismo y lo que ellos consideraban que estaba bien o mal. Pero hubo un tercer grupo. Este grupo marcó una diferencia, puesto que son los verdaderos cristianos que están afianzados y bien cimentados en la palabra de Dios. Este grupo se aferró a las promesas de Dios y verdades de Dios. Es más, dieron más allá de sus fuerzas de esta pandemia. Mire, usaron esto como un aprendizaje de Dios y pudieron ejercer su fe y compartir la esperanza que los motiva, y esta esperanza es Cristo. Estamos en una serie llamada Una iglesia conforme al corazón de Dios, pero el tema que nos toca tratar es muy relacionado con lo que acabo de mencionar, precisamente, y se titula El fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia. Esto es tan importante en nuestras vidas, de ahí se viene derivando muchas cosas. Mire, mucho tiene que ver este fundamento, ya que este determina en momentos difíciles qué guiará mi vida y qué la sostendrá. Muchas iglesias, hermanos, hoy en día, de verdad, colapsaron. Otras definitivamente cerraron, otras están a punto de cerrar o a punto de desaparecer. ¿Por qué? Por lo mismo. El fundamento de ellas no estaba bien cimentado sobre la roca. A través de este sermón, usted va a darse cuenta lo importante que es estar cimentado en la roca. Mire, nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta a sus discípulos que marcaría el corazón de ellos, en especial el de Pedro. Y esta pregunta se vio contestada con una confesión de fe, escúcheme esto, dirigida desde el cielo. Estaremos basando este sermón en la porción de San Mateo capítulo 16, verse al 20, capítulo 16, 13 al 20. Mire, Jesús y sus discípulos se marcharon de los alrededores del mar de Galilea y fueron hacia el norte a 50 kilómetros a Cesarea de Filipo. Esto es precisamente era la tetrarquía de Herodes Felipe, hermano de Antipas. Ahí el Señor, fíjese, cuestionó a sus discípulos en cuanto a su fe en él. Les preguntó le preguntó precisamente lo que los hombres decían acerca de él. Todas sus respuestas fueron favorables, porque la gente identificaba quién era Cristo.
lo empezó a identificar con relación a la escritura. Mire, así que vamos a ver aquí el primer punto. Siempre habrá preguntas que marcarán una diferencia en la vida de un cristiano. Siempre habrá preguntas. Por favor, acompáñenme los versículos 13 al 14. Versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, vea la pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Para él era importante saber qué es lo que decía la gente, no porque viviera de esa opinión. Quería saber qué es lo que pensaban. Todas las respuestas, mire, aquí fueron favorables porque la gente empezó a identificar a Jesús con cierto personaje del Antiguo Testamento y aún con cierto personaje que era su primo, Juan el Bautista. Veamos el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, porque él empezó a allanar el camino, a prepararlo para el Señor. Otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Los discípulos contestaron la pregunta de Jesús desde el punto de vista común de la gente aquí, que Jesús era uno de los grandes profetas que había resucitado. Mire, esta creencia pudo haber tenido su raíz en Deuteronomio 18, donde dice que Dios iba a levantar un profeta de entre la gente. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Pero es interesante, mire, el perfil de Juan Bautista se halla en Juan 1. El de Elías está en Primera de Reyes 18 y el de Jeremías en Jeremías capítulo 1. Es interesante esto. Jesús escuchó de ellos lo que la gente mencionaba, fíjese, pero para él era importante lo que ellos pensaban de aquel que estaba a punto y dispuesto a morir por ellos en la cruz. Más que un concepto teológico, escucha esto. Dios desea que tus respuestas sean dirigidas por el poder del cielo. Más que un concepto, que tu vida, tu razonamiento sean dirigidas por la sabiduría y el conocimiento de Dios. Tus respuestas en esta vida tienen que ver mucho con tu relación con Dios. La manera en que vives y hablas dice mucho de quién es Cristo en tu existir. Es una realidad. Vamos a ver aquí el segundo punto, por favor. La pregunta que muestra quién es Cristo en tu vida. Esto es muy importante. Jesús fue muy enfático para con ellos. Y esta pregunta, la verdad, rompió todos los esquemas. De aquí se basa toda la parte central de nuestro fundamento. Veamos versículo 15 al 17. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Le estaba diciendo Jesús. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, la vida de Pedro, si la analizamos, una ocasión hace muchos años, te hablo de unos 15, 16 años, prediqué un sermón que hablaba precisamente del carácter de Pedro. Y si lo vemos desde el lente humano, a Pedro lo podemos descalificar. Pero cuando lo vemos desde el lente que Dios lo ve, Dios es un Dios de restauración y es un Dios que lo usó grandemente. Pedro podía ser descalificado en nuestro concepto, pero sabe, Dios nos califica. Lo preparó, fue trabajando en su carácter. Por eso vamos a ver el nombre de él, lo que significa. Si no fuera así, Pedro hubiera sido descartado. Pero no, Dios trabajó tanto en él. Dios lo restauró. Inclusive en San Juan capítulo 22 nos habla de la restauración de Pedro. 3 veces le negó, ahora 3 veces le preguntaba el Señor acerca del amor que tenía hacia él. Pero fíjese, es importante porque te das cuenta cómo Dios trabaja. Y Pedro escribió 2 cartas preciosas, primera y segunda de Pedro, 2 cartas llenas de amor de un hombre transformado de acuerdo al corazón de Dios. Respondió, dice el 16, Simón Pedro dijo, fíjese la respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esa respuesta, igual Jesús le dice unas palabras tan preciosas y precisas
de esa revelación directa. Dice el 7, entonces le respondió Jesús, bienaventurado Pedro, dichoso, feliz, eres Simón, hijo de Jonás. Y vean la razón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Mire, esto no es un concepto humano. Esto no venía del ser humano. Este reconocimiento no venía del ser humano. Venía directamente de Dios. Ve el contraste. Sino mi Padre que está en los cielos. Qué importante. Mire, una revelación divina de parte directamente a Pedro. Pedro, sin embargo, confesó que Jesús era divino y el prometido y el tan esperado Mesías. Si Jesús le hubiera hecho la misma pregunta, escúcheme esto, a usted, hermano, ¿qué hubiera respondido? Haga esa pregunta en su corazón ahí. ¿Es el Señor y Mesías? ¿Qué hubiera respondido usted? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si esto no fuera cierto, la iglesia no tendría nada que ofrecer, créame. Jesús confirma la profesión de Pedro al reconocer que ésta había venido de Dios, no de los hombres, tal como la profesión de Pedro de confiar en Cristo vendría a formar el fundamento para la iglesia en el futuro, hermanos. Aquí se usa como la base de toda la revelación que Cristo quiere comunicarles acerca de la iglesia. En él se cumplieron las promesas de Dios sobre la nación. Y como en el Antiguo Testamento lo había clarificado, el Mesías es más que un ser humano, es Dios. Por ello, Pedro reconoció así la deidad, escúcheme esto, de Jesús como el Hijo del Dios viviente. Ahora, los discípulos habían llegado a esta conclusión al observar por un periodo de tiempo al Señor, habiendo presenciado sus milagros y escuchando sus palabras. Venía directamente del Señor. Todo lo que hacía Cristo lo hacía para el Señor. Toda su vida era un reflejo del Señor en él, día con día. Esa es la vida de un cristiano. Así que quiero llevarle aquí que hagamos el tercer punto, por favor. El tercero y último. Cristo es el único y el principal fundamento de la iglesia. Escúcheme. Sobre estas cosas no hay nada más. El apóstol Pablo hace referencia a este fundamento, el cual es Cristo y sobre el cual se debe de edificar, no sobre otro, pues no lo hay. En 1 Corintios 20, capítulo 3, versículo 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es interesante. Mire, este es y ha sido el fundamento de toda la iglesia cristocéntrica. Por eso muchos no permanecen, pues no están soportadas sobre la piedra angular. Por eso muchas iglesias se vienen abajo. Porque empiezan con emocionalismo, empiezan con principios, pero no fundamentados sobre la roca. Si Cristo no es el sustento, la base principal de la iglesia, se viene abajo. Vamos a verlo un poquito más adelante, cómo a veces se conforma una iglesia de acuerdo al mundo, no a lo establecido por lo que Dios pide en ese aspecto. Pero veamos la respuesta aquí de los versículos 18 al 20, la respuesta de Jesús ante la respuesta también de Pedro. Fíjese qué interesante estas palabras, porque yo quiero que usted piense y analice. De aquí vienen muchos errores de esta mala interpretación del catolicismo romano, precisamente, haciendo creer que Pedro es el primer papa. Y como que el fundamento de la iglesia es Pedro, no es Pedro. Aquí vamos a ver esta parte muy importante. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Mire qué interesante. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro. Aquí está hablando de la identidad de Pedro, del carácter de Pedro, pero también del plan que tenía Pedro, que era Dios sobre Pedro en ese aspecto, a través de la persona de Jesús. Pero le está diciendo, tú eres Pedro. Lo está identificando. Recuerda que Dios cambió el nombre de él a Cefas, que significa Pedro, por el carácter que tenía tan duro.
Muchos también somos como él, ¿no? Somos como piedras, y Dios tiene que estar cincelando. Hay un estudio que me encanta que se llama, es de un libro, Cincelados por el Maestro, y es un excelente material para trabajar de carácter. Dice, y sobre esta roca, ya Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta confesión de fe, dice el Señor, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia, escúchame, no tu iglesia. Hace muchos años yo tuve que decirle a un pastor, ¿sabes qué? Es verdad, tienes razón, es tu iglesia, porque en la iglesia de Cristo no se llevan las cosas conforme tú las estás manejando. Es tu iglesia. Yo edificaré mi iglesia, no como tú quieres fundarla, no como tú quieras llevarla, es la iglesia de Cristo. Mire, así como Pedro había precisamente revelado la verdadera identidad de Cristo, Jesús revelaba la identidad, el rol de Pedro. Por eso le dice, tú eres Pedro. Yo también te digo, tú eres Pedro, lo identifica. Pedro más tarde recuerda a los cristianos precisamente que son construidas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo como la piedra angular donde se construye y se levanta todo. Todos los cristianos se unen en la iglesia por la fe en Cristo Jesús como Salvador. Tal como Pedro lo expresa aquí, Jesús alabó a Pedro, fíjese, por su confesión de fe. Fe como la de Pedro, la que viene a ser el fundamento del reino de Dios. Esta declaración de fe por parte de Pedro ha sido mal interpretada, como lo dije. De Pedro se ha dicho, es que le estaba diciendo el Señor que sobre Pedro iba a ser fundada la iglesia. No. Han dicho que Pedro es el primer papa. Para empezar, Pedro estaba casado. Pedro estaba casado, hermanos. Es más, la Biblia mismo nos dice, ahí en Mateo 8, que entra a la casa de Pedro y ve a su suegra enferma. Dicen que por eso, dicen que por eso Pedro le negó, porque sanó a la suegra, pero no es cierto. La ve enferma y ora por ella el Señor, la sana y esta mujer empieza a servir. Entonces, eso descarta. Un papa no puede casarse. Pedro no es el primer papa. Pedro fue a alguien que Dios le encargó algo sumamente precioso. Mire, precisamente esta declaración ha sido mal interpretada por la Iglesia Católica Romana. Pero Jesús en esta parte solamente estaba revelando su identidad y el carácter de Pedro. Lo que sí Jesús le refirió es que sobre esa confesión de fe, escúcheme, que acababa de hacer, estaría fundada la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la roca. Esta confesión de fe donde estaría cimentada la iglesia sobre la persona precisamente de Jesucristo, no sobre Pedro. Él simplemente iba a ser un instrumento que Dios utilizaría. Mira, edificar su iglesia era una obra de Jesucristo que entonces estaba en el futuro. Jesús le estaba diciendo en ese momento, pero eso se dio más adelante, porque no había comenzado todavía el proceso. Él dijo, edificaré, tiempo futuro, mi iglesia. Sin embargo, su programa, hermanos, para la nación de Israel debía concluirse antes de que otro se echara a andar. Tenía que llevarse a cabo. Esta es probablemente la razón por la que Jesús dijo que ni las puertas del Hades, escúcheme, prevalecerán sobre su programa, sobre la iglesia, lo que tiene planteado sobre ella. Los judíos aquí entendían que las puertas del Hades era una referencia a la muerte física. Jesús estaba diciendo así, que su muerte no iba a impedir su obra de edificar la iglesia. Nada puede parar la obra de la iglesia. Ni el mismo infierno, ni la misma muerte puede parar la obra de la iglesia. Pero su iglesia, no la nuestra. Es interesante, fíjese. Nosotros no edificamos, Él edifica la iglesia. Nosotros, dijo Pablo, que somos como, somos embajadores y somos colaboradores de Dios en ese aspecto.
Más tarde habló de su muerte inminente. Anticipaba su muerte el Señor y su victoria sobre las mismas a través de su resurrección. Su iglesia entonces comenzaría a ser edificada a partir del día, escuche esto, de Pentecostés. Y Pedro y los otros apóstoles jugarían importantes papeles en ello. Veamos entonces el encargo que Jesús hace a Pedro y la autoridad que le da para llevarlo a cabo. Ahora, todos conocemos la llamada Gran Comisión, ¿verdad? ¿Cuántos no la conocen? Todos la conocemos. Y mire, Jesús aquí nos confiere como sus siervos esa autoridad para compartir el evangelio. Mateo 28, del 18b al 20, nos dice, toda potestad, a partir de su sacrificio, él recibió ese nombre que sobre todo nombre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por esta razón, dice aquí Mateo, y este es un gerundio, mientras tú vas yendo, empiezas a ser discípulos, a capacitar a la gente, dice, a todas las naciones, bautizándolos, que es un paso de obediencia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vea la promesa de Dios de estar con nosotros, enseñándoles quienes nosotros, sus hijos, sus discípulos, que guarden todas estas cosas que os he enseñado. El tiempo que Jesús está capacitando a sus discípulos. Y ahora el tiempo que ellos quitaron a otros, extendieron el reino de los cielos, que fue lo que Dios les pidió. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Escúcheme, todos los días Dios está contigo para que tú cumplas su propósito, su evangelio y que empieces a compartir aquello que es su mandato. Todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. No hay excusa para no compartir la palabra de Dios. ¿A cuánta gente le has hablado en este tiempo de pandemia? ¿O te has centrado solamente en ti mismo? En que Dios te provea, pero tampoco tú has sido de bendición a otros. Este pasaje que a veces, y nosotros atamos y desatamos, usted no tiene la autoridad esa es una figura que el Señor está usando y le estaba dando autoridad para, en verdad, llevar libertad a las personas al conocer a Cristo, hermanos. Nada que ver con lo que vemos hoy en día, de verdad. Gente declarando, atando, diciendo cosas que ni son y que Cristo jamás nos ordenó en ese aspecto. Mire, el Señor declaraba también que a Pedro se le daría una significativa autoridad aquí. La llave del reino de los cielos. Una llave era considerada un símbolo de autoridad porque un mayordomo confiable la usaba precisamente para proteger las posesiones de su amo y repartirlas de manera correcta. A Pedro se le serían llaves y con ellas sería capaz de atar y desatar a las personas. ¿Pero en qué sentido? Mire, Pedro tenía que poner en práctica a medida que recibía instrucciones de los cielos, porque era allí donde el acto de atar y desatar ocurriría. Pedro simplemente cumplía las órdenes de Dios. La prerrogativa de atar y desatar se vio en la vida de Pedro cuando tuvo el privilegio, escúcheme, el día de Pentecostés de proclamar el evangelio y anunciar a todos los que respondieron con fe salvífica a su mensaje que sus pecados han sido perdonados. En Hechos 2, 37 y 38, esta porción me encanta. Vemos este privilegio de usar las llaves del reino y vea lo que dice, al oír esto del mensaje central en Cristo, lo que había hecho en él y cómo él murió por el designio y la voluntad de Dios, determinado consejo de Dios, dice, se compungieron de corazón, se quebrantaron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Reconocemos nuestros pecados, reconocemos lo que hicimos. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Veis el don del Espíritu Santo. Hermanos, dice ahí, arrepentíos.
un evangelio sin arrepentimiento no ha funcionado en muchas personas. Si no hay arrepentimiento, si no has conocido un evangelio de arrepentimiento, no hay nada en la vida seguro. Nos han presentado un evangelio muy light. Tú nomás recibe y el Señor va a hacer, pero no has reconocido tus pecados. No has reconocido por qué eres digno de muerte. No has reconocido por qué la ira de Dios está sobre tu vida. Y sabe, por eso las personas no pueden cambiar. No pueden transformar su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar, porque no han sido renovados y no tienen ese arrepentimiento en su corazón del Señor. Por eso viven, fíjese, a su manera, y hacen lo que quieren en sus vidas, justificando siempre sus actos. La frase que a veces me choca a mí escuchar: ay, ¿quién es perfecto? Ay, ¿quién es santo? Pues tú eres santo, dice la Biblia. Ya Dios tienes una posición santa delante de Él. ¿Quién es perfecto? Cuando la Biblia dice ser perfectos, ser maduros, deja de estarte justificando. O piensa si realmente el Señor está contigo en ese aspecto. Piensa si realmente está contigo. ¿Cómo fue tu conversión? Porque si sigues haciendo lo incorrecto, perdón, pero no hay arrepentimiento, no hay nada. Y obviamente estás esforzándote por alcanzar una gracia que no has entendido. La gracia te transforma y la gracia te cambia. Mire, aquí Pedro hizo lo mismo con Cornelio, pero el mismo privilegio fue dado a los discípulos y a nosotros también. No podemos abrir o cerrar el reino de los cielos para otros, pero Dios nos usa para ayudarles a encontrar la puerta de entrada. Para todos los que creen en Cristo y obedecen sus palabras, las puertas del reino están totalmente abiertas. En este último versículo, Jesús, en el versículo 20, da un mandato a sus discípulos. Vamos a verlo, por favor. Entonces mandó, después de esa confesión, fíjese, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Después de haber hecho esta gran declaración acerca de su futuro programa para la iglesia, Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo, el Mesías. El Señor sabía que era demasiado tarde para que la nación respondiera, créame, no lo hizo desde el principio. A su ofrecimiento y su rechazo final se aproximaba cuando fue crucificado. Los discípulos no tenían por qué tratar de convencer a Israel de recibirlo, porque ya se habían, la verdad, se habían de él. Por cierto, déjeme mencionarle algo. Cuando usted evangelice, no trate de convencer a la persona. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tal vez usted siembre y otro coseche lo que usted sembró, la preciosa semilla del evangelio. Así es sencillo. Uno siembra, otro cosecha. Y gracias a Dios por ello. Como mencioné, hermanos, muchas iglesias colapsaron, pues su fundamento no estaba centrado en la persona de Cristo. Muchas de ellas se contaminaron tanto del mundo que no reflejaron el deseo y voluntad de Dios, no fueron de impacto. Mire, buscaron más la comodidad, no el enfrentar a la gente con su pecado, pues se les iban las ofrendas. ¿Cómo? No, cámbiale el concepto de pecado por error. No menciones esto. ¿Sabe qué triste es cuando llegas a un punto? Y hermanos, esto me tocó vivirlo a mí, ¿eh? Fue algo muy fuerte. Cuando ya me analizaban los sermones, se me decían, no menciones esto, está muy fuerte. A ver, esto es la Biblia. ¿Cómo que no lo mencione? No. Hay que omitirlo. ¿Sabe? Por eso están las iglesias como están. Por eso se vinieron muchas abajo. Por eso, porque no tenían un fundamento pleno. La palabra de Dios sustentaba sus vidas. Muchas comercializaron, como tienen una idea, y siguen comercializando con la gente. Pero como dijo Pablo a Timoteo, Manu irá más adelante, será manifiesta a todos. Es interesante, mira, otra solamente el interés los movió, y en esta pantalla se vio reflejada dónde estaba realmente su corazón, y no permitieron que Cristo reinara en su lugar. Era su iglesia, la de ellos, no la de Cristo. No permitieron que Dios trabajara.
no llevaban a la gente a una santidad. Si un líder, si un pastor no te lleva hacia la santidad, no está reflejando a Cristo y es un comerciante, simplemente. Tengamos cuidado con eso. Cristo dijo, mire qué interesante, yo edificaré mi iglesia de manera que nosotros no somos los edificadores, sino Dios. Si Él es quien construye, entonces tenemos que preguntarle a Él cómo quiere que hagamos el trabajo, hermanos. Tenemos que levantar la iglesia de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con los recursos de Dios. Mucha gente empieza y voy a buscar patrocinio y esto y esto. A ver, es en el tiempo de Dios, los recursos de Dios, Él va a bendecir. Nosotros tenemos que ser fiel en ese aspecto. No con ideas, con las ideas que el mundo nos presenta. Hay cosas que son buenas, podemos usarlas, pero sabe, debemos de preguntarnos si con esto no nos parecemos y olemos más como el mundo que una iglesia conforme al corazón de Dios. Pregúntese eso. El autor y escritor John Piper, en uno de sus libros que leí hace 4 años, hermanos, vio muchos reflejos en los cuales, en vez de la iglesia impactar al mundo, se ha dejado impactar por él. Por cierto, si lo puede comprar, el título del libro llamará su atención y se llama Hermanos, no somos profesionales. Y vean la frase que tiene ahí. El mundo determina la agenda del profesional. Dios, la del hombre espiritual. La iglesia no es una empresa. La iglesia es una entidad espiritual que Dios puso para marcar a este mundo. El mensaje por Apocalipsis a las 7 iglesias, hermano, no dista mucho de la realidad en la que estamos viviendo y se vive en muchas iglesias. En algunas de ellas Jesús les alaba, pero en otras la reprensión fue muy fuerte. Quiero que observemos esto y veamos el reflejo y piense usted si hoy en la actualidad no está viviendo eso la iglesia. Por favor, mire, el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, ahí en el segundo, en el capítulo 2 del 1 al 7, ¿qué pasó en esta iglesia? Fue la pérdida de su primer amor. Vemos una iglesia que cayó en activismo antes que ser movida por el amor de Cristo. Yo sé todo lo que hace, le dijo. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras, has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Pero mire, les encuentra algo. Querido, por mi nombre, con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Habían perdido su primer amor. Yo no quiero que Amad pierda esa parte, su primer amor. El primer amor es Cristo. Y les hace la recomendación, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio, basadas en el amor. Todo basado en el amor, no en activismo. La iglesia de Esmirna, aquí le hace una invitación a no tener miedo, la alaba esta iglesia y le dice ahí, a esta iglesia la anima a ser perseverante en medio del sufrimiento. Veamos los versículos 9 al 11. Yo sé que tu sufrimiento yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la blasfemia de todos los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Es fuerte esto. No tengas miedo a lo que estás a punto de sufrir. Aquí anima a esta iglesia. El diablo meterá a algunos a ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la de vida. Ahora, veamos la iglesia de Pérgamo, no Pénjamo, de Pérgamo, ¿sí? Apocalipsis 2 del 12 al 17. Es una canción, ¿no? Vemos aquí una iglesia poco confrontativa. Ay, esas iglesias que no le llames pecado porque no, aquí hay que tratarlo con amor. A ver, la Biblia dice que es como espada de 2 filos, que penetra y discierne y te saca toda la luz. Esas iglesias no permanecen. Y yo fui testigo de una así. Mire,
Veamos los versículos 3 al 16. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes y ahí en la ciudad de Satanás. Pero dice, tengo unas cuantas quejas en tu contra. Mire, toleras para no incomodar. ¿Qué cosa? Algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Y vea el pecado. Les enseñó a pecar y citándoles a comer alimento ofrecido a los ídolos y a cometer pecado sexual. Y lo toleras. ¿Qué tantas cosas tú toleras? Si estás tolerando, te haces cómplice. Una muy amada me dijo un pastor, ya años en vida cristiana, me dijo, dale gracias a Dios que Dios te sacó de ese lugar. Porque si tú seguías ahí, te ibas a ser cómplice de todo el abuso que se comete y todos los pecados que están asentados sobre su vida. Dios te sacó y dale gracias a Dios. Y agradezco a Dios, de verdad, por ello. Veamos la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2, del 18 al 29. Pero vamos a leer solamente unos pasajes, 19 y 21. Iglesia permisiva, mire, qué interesante. Vea lo que le dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero otra vez le dice, tengo una queja contra ti. Permites. Otra iglesia también con esa debilidad permisiva. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleva a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo, dice, para que se arrepienta, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Jesús le estaba diciendo, está bien, están haciendo cosas bien, los alabo, pero miren, hay esto que no. Dijo Pablo a toda la masa. Y es verdad. El fin no justifica los medios, hermano, jamás. Jamás. La iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, 1 al 6. Pero vamos a ver solamente el versículo de 2 al 4. Una iglesia de apariencia. Una iglesia que se basaba más en la estructura, sus programas, la influencia económica que tenía, pero una iglesia de apariencia. Mire lo que le dice del 2 al 4. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperas, como lo hace un ladrón. Sin embargo, fíjese qué interesante. Hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Conserva su dignidad, su integridad, su santidad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Hay mucha gente en la iglesia que está orando para que cambien las cosas, pero llega un punto en que dice, ¿sabes qué? Ya no puedo soportar. Vámonos. Y buscan otro lugar donde vivan y practiquen la santidad en el Señor. La iglesia de Filadelfia, por favor, una iglesia que se mantenía en la palabra. De las 7 iglesias, 2 fueron en verdad animadas por el Señor. Vean lo que les dice el versículo 8 al 13. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a sus pies. De esa iglesia, de esas personas que estaban ahí. Y dice, ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Aquellos soberbios altivos van a reconocer lo que es realmente una vida
correcta delante de Dios. Y por último, la iglesia de Laodicea. Una iglesia que dejó a Dios fuera de su vida. Esta parte es muy importante, hermanos, porque yo quiero que analice esto. A veces sin pensarlo hemos dejado a Dios fuera de nuestra vida. Y hay un pasaje que siempre hemos usado para evangelizar, nada que ver. Vamos a ver el contexto. Versículos del 15, por favor, al 20. Vea lo que le dice esta iglesia, precisamente que dejó a Dios fuera de su vida. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La otra parte dice, te vomitaré. Y sabemos que el vómito es algo desagradable en ese aspecto. No es algo que Dios dice, sabes que repugno todo lo que haces en esa forma. Tú dices, fíjese, esta iglesia era una iglesia que se basaba más en la cuestión económica. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y en ese no necesito nada ni a Dios. Hay gente que así es. Tengo todo lo que puedo poseer, ¿sí? Pero no tiene lo principal, a Dios gobernando y reinando tu vida. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Cuánta gente vive a veces de apariencia, hermanos? Y aparenta cosas y habla tantas cosas, pero sabe una cosa, el Señor a veces nos dice esto, eres un infeliz y un miserable, eres pobre, esa es tu condición, ciego y estás desnudo delante de mí. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas, santidad, busca la santidad de mí. Se busca ropas blancas, así no tendrás vergüenza por compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Era una iglesia que estaba en una ciudad de la Odisea donde había una escuela de medicina y habían inventado ese colirio para limpiar los ojos. Compra esto, limpia tus ojos, estás ciego. Versículo 19 dice, yo corrijo y disciplino a todo lo que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Y aquí viene el pasaje que tanto usamos para evangelizar. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando a la puerta de tu corazón, lo usamos, hermano, pero no es el contexto. Aquí está hablando esta iglesia, vea lo que hicieron. Esta iglesia dejó a Cristo fuera de sus vidas. Dios estaba tocando su corazón desde afuera para relacionarse. Le dice en esta versión, mira, estoy a la puerta y llamo. Me has dejado fuera de tu vida. Qué incongruente, ¿no? Decimos que estamos en Dios y a veces Dios está fuera de nuestra vida. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré junto contigo. Esa comunión nos habla, precisamente. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo puedes estar seguro o segura si no has dejado a Jesús fuera de tu vida? ¿Te has preguntado eso? Tu vida refleja mucho. Dura mucho. Créeme, Jesús pidiendo entrar a la vida de creyentes y poder relacionarse con ellos. ¡Wow! Pero somos cristianos. Bueno, eso es lo que dices. Somos una iglesia. A ver, es lo que dices. Pero Jesús estaba tocando la puerta de la iglesia. Estaba afuera. Lo habían dejado. Ahora, esto no se parece mucho a la realidad de muchas iglesias hoy en día. Sí, hermanos. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Así que, concluyendo, hermanos, concluyendo, este pasaje siempre ha sido un pasaje que me ha impactado mucho y me ha hecho pensar, Señor, ¿cuántas ocasiones, en verdad, tú estás tocando para relacionarte con nosotros y te hemos dejado afuera? Así que concluyendo, en estos momentos te pregunto, y piensa esta pregunta, por favor. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo en tu vida? La respuesta que darás, ¿de dónde viene? ¿De tu propia carne? ¿O de inspiración que te lleva a esa comunión con Dios?
Dos, ¿tus pensamientos son controlados desde el cielo cuando tienes que responder quién es Cristo? ¿O sigues sin querer ese cambio en tu vida? Pero tuvo que ser transformado, cambiado. ¿Tus respuestas de dónde vienen? Es cambiar. Hermanos, no te engañes. Si el Señor viene y sigues con tu mismo estilo de vida, perdón con la pena, pero te vas a quedar. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Buscas una iglesia basada en principios bíblicos o buscas un lugar de comodidad donde no implique un compromiso de vivir plenamente para Dios y donde no me incomoden? Donde ese pastor es puro amor porque habla y no me incomoda ni me mueve, pues no hay vida ahí, perdóname, no hay vida. El que tergiversa y cambia la escritura para no incomodarte, no está bien. Decía un maestro en el seminario, mi maestro Oscar López, que la palabra de Dios es para confortar a los afligidos y afligir a los confortados. Así que, mi hermano, te invito a que reflexiones en esta predicación y que pienses quién es tu fundamento en estos momentos. Te invito a que oremos, ¿sí? Padre, gracias te damos por la bendición de poder compartir tu palabra, saber que tú eres el fundamento de la iglesia, saber que tú eres nuestra roca eterna. Padre, queremos una iglesia conforme a tu voluntad, conforme tu anhelo, conforme tus recursos, conforme tú nos vayas llevando y buscar sobre todo tu santidad y agradarte a ti. Señor, tú no vienes por una iglesia numerosa, tú vienes por una iglesia sin mancha ni arruga delante de tu presencia. Gracias. Padre, en verdad, despiértanos a que seamos una iglesia que te glorifique, te exalte, que en verdad dejemos la comodidad, Señor. Tal vez esta pandemia nos ha traído tantas cosas, pero aún para estando en nuestra casa, tenemos que ser diligentes con lo que nos has encargado en nuestra vida y esperar el tiempo en que tú nos saques de esto, pero de acuerdo a tu voluntad y tu deseo. Así que, Señor, queremos entregarte a esta iglesia bíblica, amada, en tus manos. Queremos hacer las cosas a tu manera, en tu forma, en tu tiempo, con tus recursos y sobre todo buscando santidad y buscando el agradarte a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, que Dios le diga enormemente.